7 de la mañana con 19 minutos, continuamos con más en la revista. El pasado viernes fue posesionado el nuevo directorio de la CAINCO y hoy nos acompaña el nuevo presidente elegido. Fernando Hurtado está con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela. Gracias por la invitación. Bueno, en este discurso de posesión se ha sugerido cambios en el modelo económico del país. ¿A qué cambio se refiere? A ver, en realidad, para evitar que se llegue a tergiversar el tema de la solicitud que se hizo en el discurso, lo que se solicitó fue un ajuste al modelo económico, ¿Ya? No un cambio. El gobierno ha implementado políticas, muchas de ellas acertadas. No por nada tenemos un crecimiento como el que hemos tenido en los últimos años. Entonces, de ninguna manera se trata de descalificar absolutamente nada de lo que se ha hecho. Todo lo contrario. Lo que se pide es que podamos hacer ajustes de manera coordinada y sentarnos a conversar para que el sector privado empiece a tener un protagonismo, no quiero decir mucho más fuerte, pero un protagonismo mucho más sentido en las políticas que se vayan a ir dictando de aquí en adelante. En más áreas, es decir, falta un poco más de participación privada en la economía. ¿Cuáles son esos ajustes? ¿Cuál es el sentido que quieren darle al modelo económico entonces? A ver, solamente para dar un poquito de datos. Del 2006 al 2014, el promedio de crecimiento de la economía ha sido más o menos del 5.1%. Del 2015 al 2018, ese promedio ha sido del 4.3%. Eso nos dice que hay un cambio de ciclo. Y si hay un cambio de ciclo, no podemos seguir haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo antes. Lo que proponemos es, sentémonos a conversar para ver, de empezar a establecer políticas que vayan de acuerdo con la nueva realidad. Vamos al tema laboral, por ejemplo, ¿no? Ahorita se está hablando del incremento salarial. A nosotros pues, nos parece una locura que se haga un incremento salarial a rajatabla y se diga, bueno, todo el mundo va a tener un incremento salarial del tanto por ciento. Pero así se ha venido haciendo. Y esas son las políticas que estamos nosotros reclamando que se nos debe tomar en cuenta a nosotros de una manera consensuada, no de manera separada como se ha venido haciendo, sino sentarnos en la misma mesa para hablar de los sectores. Se ha venido mirando a la macroeconomía de una manera, todo el tiempo se ve la macroeconomía, que el crecimiento, pero no estamos mirando a los sectores. Hay sectores en la economía, si vamos a hablar de la microeconomía, que no están creciendo. Si vos los estás obligando a estas empresas, microempresas, pequeñas empresas, que empiecen a pagar un incremento y los está fregando con su flujo de caja, directamente los está fregando. Entonces, ese es el tema que estamos nosotros hablando, de que nos sentemos a conversar para esto, de que hablemos de la política laboral también. Ese es el tema. El tema de la liberación de exportaciones también fue otro de los puntos que tocó en su discurso. También es otro tema. Ese es otro de los ajustes que pide el gobierno. Correcto. ¿Qué productos, por ejemplo, deberían ser liberados? Se ha trabajado muy bien con el tema de la soya en los últimos meses. Ese tipo de apertura que hemos visto del gobierno es el que estamos buscando ya para todos los otros sectores, ¿no? Creemos que hay que manejar de una manera responsable las subvenciones. Se está garantizando ya el mercado interno, los precios del mercado interno. Ha sido muy engorroso, por ejemplo, el tema de la exportación de carne, ya se está consiguiendo. Y lo que esperamos es que esta apertura que ha habido se siga manteniendo, sigamos trabajando, porque al final la estabilidad del país, la estabilidad económica del país es una tarea de todos, del sector público, del sector privado, porque al final todos nos beneficiamos de eso. Bien. ¿Otro punto de ajuste que ustedes hayan sugerido? En el tema laboral, que fue lo que comenté ahorita, en el tema de las exportaciones, de desburocratizar un poquito las cosas, hablamos de trabajar con los 3 niveles de gobierno, no solamente hablar del gobierno central, hablemos con la gobernación, el tema del plan de uso de suelo, por ejemplo, que tenemos que renovarlo, hay que actualizarlo, mejor dicho. En el tema de la alcaldía, hablar de trámites, me gustó muchísimo después de que hablamos, la arquitecta Angélica Sosa me dice, tenemos ya un proyecto de ley no me acuerdo cuál fue la palabra, para simplificar los trámites. Entonces eso fue fabuloso.
con eso ya es una esperanza y hay que sentarse a trabajar. La idea es sentarse a trabajar con los tres niveles de gobierno. Sobre las tierras, ¿tiene una posición oficial CAINCO en estos momentos? ¿Hay un problema con el tema de la dotación del INRA, la ampliación de la frontera agrícola y demás? Nosotros siempre nos vamos a pegar a la ley, ¿ya? Y siempre nos vamos a mantener al margen de cualquier tema político. No es nuestra intención nunca entrar a la arena política, estamos hablando netamente de orden económico. Creemos que debe haber un equilibrio en la dotación de tierra y siempre debe hacerse dentro en el marco de la ley. Ahí vienen temas de deforestación, ahí vienen temas de qué cultivos son los adecuados para qué tierra, de que no se puede poner nomás cualquier cultivo en la tierra que está, hay que hacerla productiva, tenemos que generar un valor agregado, no es solamente plantar algunas cositas ahí y sacarlas, tenemos que pensar en crecer. Nosotros estamos en esa línea. Bien, y en estos momentos ya para ir finalizando, bien lo decíamos al inicio, se está hablando ya de porcentajes de incremento salarial. Se viene el 1 de mayo con el gran anuncio. 2% han propuesto ustedes, 15% proponen desde la Central Obrera Boliviana. ¿Cuál será la media? ¿Qué es lo que debería pasar en ese sentido? Siempre es si yo tuviera una bolita de cristal, te lo diría, Gabriela, siempre es un tema, todos los años es el mismo tema, todos los años se hacen las gestiones con el gobierno y al final sale algo ahí que medio era lo que decían los unos, pero más para los otros y ¿Pero nunca ustedes se sabe. cuánto creen? Económicamente hablando, ¿cuánto debería ser? Desde la CAINCO pensamos, y siempre lo hemos dicho, y lo hemos hablado también con los otros gremios empresariales, el incremento salarial debe basarse en la productividad. Punto. Ese es el principio. El incremento salarial se tiene que basar en la productividad y no en un cálculo de vamos a ver cuánto es lo que se tiene que incrementar. Se basaba en teoría en la inflación. Ya ¿Eso no. es? ¿No? Ya el año pasado la inflación no pasó del 2%, 2 y poquito, y el incremento fue mucho mayor y además que incrementan el salario mínimo. Nadie habla del salario mínimo. El salario mínimo está casado al bono de antigüedad, está casado al bono de maternidad, está casado a un montón de bonos. Entonces, cuando empiezan a incrementar el salario mínimo, todas las empresas empiezan a sufrir. ¿Y sabes cuál es el problema más grave de todo esto, Gabriela? ¿Se está dejando de contratar gente? Las empresas ya no pueden, y no es porque no quieran, no pueden seguir contratando gente. Y por otro lado, estamos incentivando a la informalidad. Cada vez es más difícil que la empresa se formalice por todas estas cargas que empiezan me dice a salir. debería ser basado en la productividad. ¿De cada empresa es un porcentaje generalizado que podríamos dar? ¿Es muy propio de cada empresa? ¿Cómo se lo calcularía? Hay algo que se ha implantado en la cabeza de la gente y es que tiene que haber un incremento salarial. Nosotros creemos que los incrementos salariales se deben dar en base a cada empresa. Cada unidad productiva es la que debe decidir cuál es el incremento salarial que le damos. Si nos ponemos a mirar dentro de una empresa qué es lo que sucede, los que tienen un salario menor empiezan a alcanzar a los que tienen un salario mayor y al final, ¿qué tenés? Tenés un montón de gente que dice, ¿para qué me voy a esforzar a hacer mejor mi trabajo si igual después me viene un incremento salarial? Nosotros creemos que los incrementos salariales deben ser para cada unidad productiva. ¿Y el doble aguinaldo? El doble aguinaldo, de nuevo, una opinión personal y que también lo hemos venido diciendo, el doble aguinaldo no debería pagarse. Todos los colaboradores de todas las empresas tienen ya un aguinaldo. Y el doble aguinaldo nos está liquidando a todas las empresas. En diciembre tenés que pagar salario de noviembre, salario de diciembre, aguinaldo, doble aguinaldo. Y después se viene enero. Y después se viene enero. Entonces, y todas las empresas empiezan a tener este problema de que no hay plata, no hay flujo. Nos está faltando, o sea, estamos teniendo todos los años a fin de año hay problemas de flujo y cuando llega abril hay otro problema de flujo porque tenemos que pagar el impuesto a las utilidades. Y así se nos va el año. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Acabamos de conocer un poco más del nuevo presidente de la CAINCO, gestión 2019-2020. Fernando Hurtado Peredo estuvo hablando con nosotros. Gracias. Continuamos con más.